Palabra de Dios nos guía, nos enseña, nos purifica. El cielo y la tierra va a pasar, mas la palabra de Dios no pasará jamás. Oremos juntos con la Biblia en alto. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta mañana nos congregamos para darte honor, gloria y alabanza. Toda adoración sea solamente a ti, mi Señor. ¿A quién más adoraremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hoy te pido, Señor, dame revelación de tu palabra. Quiero vivir de acuerdo a lo que tú dices y no a las normas y al ritmo que me impone la sociedad que me rodea. Quiero que mi mente sea renovada y yo todo sea transformado por el poder de tu poderosa palabra. Gracias, Dios mío, disponemos nuestra mente, nuestro cuerpo y todo nuestro ser, aún nuestro cuerpo, para recibir con alegría tu bendita palabra. Gracias, amado Señor, oramos en el nombre de Jesús y toda la iglesia dice amén. Muy bien, mis hermanos, que nos lleva a poner nuestra atención en Jesucristo y nada más y en nadie más que en Jesucristo. ¿A cuántos les agrada esto? Hay hermosas canciones de Navidad que llevan nuestros corazones y nuestra atención, nuestra mente a meditar en lo que ocurrió y todo lo que vivimos hoy a consecuencia de que nació el Hijo de Dios. Alguien diga aleluya. Aleluya, porque lo que vivimos hoy jamás se hubiera dado si Jesucristo no hubiera nacido de una virgen en Belén, en Belén. Muy bien, vamos en este mensaje que he titulado Jesús el Salvador. Sí, el Salvador del mundo. Nació en el tiempo determinado por Dios. Ni antes ni después. En el tiempo determinado por Dios. Estamos nosotros terminando ya, prácticamente terminando el Antiguo Testamento, el Nuevo también. ¿Cuántos siguen el plan diario? ¿Cuántos no se han rendido este año? Que estamos terminando de leer el Antiguo Testamento y por esa razón podemos darnos cuenta de las consecuencias tan terribles que vinieron a Israel por muchos años a causa de la idolatría. La idolatría es un pecado que conlleva consigo una decadencia espiritual. La persona va retrocediendo espiritualmente hasta hacer cosas terribles. Una decadencia moral se produce a causa de la idolatría. Lo vemos en el pueblo de Israel. Todo lo que Dios dijo a través de los profetas, de todos los pecados que cometió Israel, sus pobladores, aún en la ciudad de Jerusalén, al extremo de poner ídolos dentro del templo que había sido construido para la adoración del único Dios. Entonces, el reino de Israel, a consecuencia de sus pecados, terminó dividiéndose en dos después del reinado de Salomón. ¿Cuántos lo han leído? A ver, vamos. ¿Se dieron cuenta que el reino de Israel se dividió en dos? Al norte se llamó el reino de Israel y al sur el reino de Judá. Muy bien, el reino de Judá con la capital Jerusalén. Se dividió el reino. Por muchas generaciones estuvo dividido el reino del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios. Los dos reinos se corrompieron adorando ídolos y sufriendo ambos las consecuencias de su pecado con la derrota de tanto el reino del norte como Judá, el reino del sur,
fueron derrotados por sus enemigos. Lejos estaban los años en los que Dios peleaba por ellos en cada batalla. Lejos estaba ya ese tiempo de Josué, en que Dios mismo iba delante del ejército de Israel y no había ejército que los pudiera vencer. Ahora sus enemigos vencieron a los dos reinos, reyes paganos. Impusieron el paganismo tanto en el norte como en el sur, pero les dieron libertad para adorar ellos al Dios vivo. Sin embargo, si Israel ya adoraba a los ídolos paganos, ¿cuánto más siendo gobernados por paganos? Israel fueron llevados cautivos, el reino del norte. Y también sucedió lo mismo en Judá, cautivos en el caso de Judá a Babilonia, donde estuvo Daniel. ¿Cuántos se acuerdan de Daniel? Hemos leído Daniel también. En Babilonia eran judíos. ¿Por qué no vivían más en la tierra prometida por las consecuencias de sus pecados? Hay algo que tenemos que entender y tenerlo muy claro. Como decíamos la semana pasada, Dios nos ha dado leyes para que no suframos, para que no tengamos que vivir las consecuencias de nuestros pecados, como el padre amoroso le enseña a su chiquitito a no meter el dedo al enchufe. ¿Por qué le enseña eso? ¿Porque el papá es malo? ¿Se quiere imponer sobre su hijito? De ninguna manera. Lo que quiere es librarlo de un choque tremendo de corriente que pudiera aún costarle la vida. Por eso es que Dios nos ha dicho, no tengan ídolos, ni uno solo. ¿Por qué? Porque las consecuencias de hacerlo es peor que meter el dedo al enchufe. ¿Para cuántos de ustedes meter el dedo al enchufe es una práctica como un hobby? Lo hacen todos los días. No lo hacemos ni hablar. ¿A cuántos les ha pasado la corriente? ¡Ay, qué cosa tan terrible! No, horrible, horrible. Ahora díganme ustedes, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Es peor que nos pase la corriente en forma individual y personal. Entonces, cualquier pecado en nuestras vidas, las consecuencias van a ser peor que si metiéramos el dedo al enchufe. Ahora imagínense si pecamos todos los días. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Y es de eso que Dios nos quiere librar. Cayeron en esclavitud, terrible esclavitud, vendidos a ser esclavos. ¿Qué tal paralelo con nosotros? El que es cristiano y se dedica a pecar, cae en la esclavitud del pecado. Así es como Israel termina siendo para nosotros un ejemplo tremendo, tremendo. Las consecuencias del pecado, Israel y Judá la pagaron muy terrible, no pagaron por sus pecados, porque los pecados no los podemos pagar ni siquiera sufriendo. El sufrimiento es la consecuencia del pecado. Entonces, no tuvieron en ese tiempo de esclavitudes, no tuvieron más reyes. Ya no se gobernaron a sí mismos. La tierra prometida que Dios les había dado fue tomada por reyes paganos. Ya no eran propietarios de las tierras. Ahora esas tierras pertenecían a dioses, a reyes paganos. Y en esas tierras se adoraba aún más a dioses paganos. ¿Les pasó esto porque Dios no los amaba? No, de ninguna manera. Dios los seguía amando. Y felicito a los que están tomando nota. ¿Se acuerdan de, cómo se llaman? César Vidal, ¿cuántos se acuerdan de él?
asombradísimo, me dice, nunca he visto una iglesia en la que tantas personas tomen nota del mensaje. Así es que felicitaciones a los que lo están haciendo, felicitaciones, sí, y los demás aprendan. Entonces, no tenían ya más reyes. El último rey fue de Sedequías. Y la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 686 antes de Cristo, cumpliéndose las profecías de los profetas Ezequiel, Isaías, Jeremías, etcétera. Se cumplió todo lo que Dios les había dicho. Si no se arrepienten, les va a pasar esto, lo otro. Jeremías, con todas las muestras muy gráficas que hacía, aún así, ni el rey ni los sacerdotes, nadie escuchó. Y abundaban los falsos profetas. Y la ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida en el 686 a.C., incluyendo el templo de Jerusalén. Con tanto amor, con su corazón de adorador, David había juntado toda su vida, oro, plata, piedras preciosas, etcétera, etcétera, para la construcción del templo. Todo robado, saqueado. Los utensilios del templo se los llevaron a Babilonia. Lo hemos leído. ¿Qué sucederá en el creyente que cae esclavo del pecado? Termina apostatando de la fe, pierde la fe, pierde el gozo de la salvación. Se entrega al pecado aún peor de lo que lo hacía antes. Se alejó de Dios. Y hoy día muchos se alejan de Dios y ni siquiera se dan cuenta. Creen que siguen siendo cristianos. Y es el espíritu de engaño, de anticristo que se mueve en este tiempo. Debemos cuidar salvación tan grande que nos ha sido dada, nos dice el Nuevo Testamento. Volviendo a Israel, para el tiempo que nació el Señor Jesús, Israel estaba sometido y gobernado por el Imperio Romano. ¿Quiénes me dirán ustedes si todos los de la tierra habían sido llevados cautivos, hechos esclavos? Del reino del norte, las 10 tribus del reino del norte nunca volvieron a la tierra prometida. Nunca volvieron. Por eso se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Alguien ha escuchado? Sí, porque ya vivieron con otras naciones y se perdió la hilación de las generaciones y todo. En el reino de Judá y Benjamín juntos, las 2 tribus, sí regresaron de Babilonia. Dios usó reyes paganos, fíjense, reyes paganos, para que regresara ¿quién? El remanente. El remanente. ¿Qué es un remanente? Es la pequeña porción que quedó del todo. Es decir, eran miles de personas, pero regresaron muy poquitas. ¿Quiénes forman el remanente? Los que permanecieron fieles al Señor. Habrá un remanente de la iglesia de Jesucristo. Un remanente, aquellos que aun cuando pasaren por los tiempos del anticristo, este espíritu que se opone a Jesucristo y que trata de tentarnos permanentemente para que no oremos, para que no vengamos al servicio, para que no estudiemos la Biblia, para que no hagamos el plan diario. Ese es espíritu de anticristo y tenemos que saberlo para poderle hacer frente y decir, no, yo he decidido seguir a Cristo y yo no voy a volver atrás. ¿Cómo dice la canción? No vuelvo atrás. Todos.
decidido seguir a Cristo, decidido seguir a Cristo, vuelva atrás. Debe ser consciente, yo no voy a volver atrás. O sea, aún mi cuerpo no tenga ganas de ir al servicio, he dicho que vamos. Así es que te alistas y vamos. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué dicen? Amén. Sí, quieren darle un aplauso al Señor, háganlo, háganlo. Ahora prestemos atención a esto. Dios les habló por medio de los profetas. No metas el dedo al enchufe, Israel, no metas el dedo al enchufe, vas a ver las consecuencias, van a ser estas, pero no hicieron caso. De repente, Dios dejó de hablarles. 450 años aproximadamente, Dios no les habló más a Israel. Qué terrible, ¿no? ¿Qué sería que Dios no nos hablara nunca? Que leyéramos la Biblia y nada. Su palabra es vida para nosotros. Es vida. ¿Cuántas generaciones Dios no les habló? ¿Sería porque no los amaba? No. Continuó amándolos. Dios nunca se ha cansado de la humanidad y jamás lo hará. Van a ver esta semana en la enseñanza de la comunidad, de las comunidades familiares, cómo Dios desde Génesis tenía planes de salvación. Y va avanzando la historia de Israel y llegamos al punto en que Israel no escucha más la palabra de Dios. Dios ya no les habla. Y recuerdan los tiempos en los que Dios hablaba por los profetas. Cuando llegó el tiempo de Dios, digan, el tiempo de Dios. En griego, kairos. Kairos, con K. El tiempo de Dios empezó de repente una actividad angelical que no había habido por siglos. No había habido visible por siglos. Los ángeles empiezan a cumplir órdenes de Dios. Sabemos que los ángeles son mensajeros de Dios, son siervos de Dios, lo sabemos. Entonces responden a las órdenes de Dios. Y de repente Dios empieza a dar órdenes. Tú, fulano, anda a tal sitio. Tú, el otro, vaya a tal otro sitio. Ustedes, hagan esto, hagan lo otro. Dios es el director de la historia. Él es el director de la historia. Y cuando llegó el tiempo, Kairos, la historia de la humanidad iba a quedar dividida en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Aleluya. Aleluya, la historia de la humanidad dividida en dos. Aún los ateos tienen que decir antes de Cristo y después de Cristo. Gloria a Dios. El tiempo de Dios, el preciso, el exacto. El primer anuncio angelical, Lucas 1:13 al 15. Lucas 1:13 al 15. Mas el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande, digan grande, otra vez, grande será delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Maravilloso Dios. Nacería un ser humano muy especial, de una mujer estéril, hijo de un sacerdote,
que estaba ministrando junto al altar del incienso, adorando a Dios cuando viene el ángel. Estaba en el templo de Jerusalén, que había sido reconstruido. Dios mío. Y le dice estas palabras, ustedes pueden leerlo todo. Tiempo de Dios, segundo anuncio, Lucas 36 al 38. Está hablando el ángel Gabriel, fue enviado el ángel Gabriel. Nos dice el nombre. En el primer anuncio no dice quién anunció, pero al arcángel Gabriel, estos son ángeles de guerra, de batalla. ¿Llegaron? ¿No es la cita? Lucas 1, 36 al 38. ¿Qué dije? Perdónenme. ¿Me perdonan? ¿Sí? Lucas 1, 36 al 38, Gabriel está hablando con una adolescente, probablemente de 14 años. ¿Alguien tiene una hija de 14 años? Levante la mano, así como tu hija. 14 años, se casaban muy jovencitas. Dice acerca del bebé que ella iba a tener. Le dice, este será fuerte. ¿Qué dice? 36, 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor el trono de David, su padre. Digan, el trono de David, su padre, y reinará la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Le dice Gabriel a esta adolescente. El trono de David. ¿Cuántos años Israel no tenía rey? 450 años aproximadamente. Y ahora iba a tener rey. Se sentaría en el trono de David, su padre. ¿Cuántas generaciones habían pasado? Y llegó el Kairos, el tiempo de Dios, para que Israel tuviera rey. Pero ojo, no solamente Israel, sino la humanidad entera. Aleluya, estamos incluidos, aunque no seamos judíos. Dios, el director de la historia, con grandes planes, con grandes propósitos para la humanidad. No se había cansado de los seres humanos, ni tampoco de Israel. Él tenía propósitos desde el comienzo y echaba a andar como toda una maquinaria para que se cumplieran los propósitos de Dios. Una maquinaria espiritual en la que participaban también los ángeles. Los planes, los propósitos de Dios habían sido anunciados por siglos, por medio de los profetas, y desde Génesis por Dios mismo. Y ahora era el tiempo para que se diera cumplimiento. Ahora, en cuanto a Israel, el cumplimiento se iba a dar no en un tiempo de auge en Israel, no, en un tiempo de humillación de Israel, gobernados por los romanos. Es como que si alguien se metiera a tu casa, te invaden la casa y te dicen, mira, tú no sabes gobernar tu casa, así que de ahora en adelante tú y toda tu familia van a hacer lo que yo diga. ¿Está bien? Se van a levantar a esta hora, se van a acostar a esta hora, el televisor me lo tiran a la basura, porque no va a haber televisor en esta casa. Y así empieza a poner reglas. Y estás viviendo en la más completa humillación. No te puedes ir de tu casa porque es tu casa.
¿Dónde vas a vivir? Encima ya te quitaron la cama. Ya no duermes en tu cama. Ahora duermes en el piso, en el área de servicio. Ahí duermes, porque los que han tomado tu casa, ahora ellos tienen la cocina, ahora ellos tienen la sala y tienen el dormitorio también y el baño principal. Ahora tú te vas yo no sé dónde, pero es tu problema. Así vivía Israel, totalmente humillados. Entonces, este ángel dice esto de parte de Dios. Los ángeles no nos hablan lo que ellos quieren, sino lo que Dios dice. Las palabras del ángel son más largas, pero no vamos a detenernos allí. Los planes de Dios eran salvación, no solo para Israel en esos momentos, sino para toda la humanidad. Muchos creyeron cuando Jesús caminaba por las calles o por Galilea, por las calles de Jerusalén o Galilea, creían que era el rey político, que les iba a solucionar el problema que en ese instante ellos vivían. Pero Jesús no era un rey político, era un rey por encima de la política, superior. ¿Es así? Muchos ponen su esperanza en la política. Mis hermanos, la política es terrenal, es aquí nada más. Pongamos los ojos no en lo terrenal, sino en lo celestial. Eso no quiere decir que no tendremos que votar. ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a continuar, ¿sí? Con los grandes propósitos de Dios, más grandes de lo que ellos o nosotros aún ahora podemos imaginar. Nacerían 2 bebés. ¿Sí o no? Sí, nacerían 2 bebés. Uno, profeta, Juan el Bautista, profeta. Y el otro, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que se haría hombre. Entonces, ellos tendrían un rol en sus días, un rol preponderante para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Dios entonces necesitaba 2 parejas de padres. ¿Lo han pensado? Para que los criaran. ¿Quién iba a criar a Juan el Bautista? Díganme ustedes, si el Señor en un tiempo como este quisiera que naciera un Juan el Bautista, ¿tendría a quién escoger? ¡Qué responsabilidad tan grande! Dependía de ellos, de la crianza que ellos les dieran, la formación que ellos les dieran. Tenían que darles buen ejemplo, tanto al profeta como al Salvador. Padres que les dieran buen ejemplo, padres que les enseñaran y que los criaran con la finalidad de que cumplieran el propósito de Dios en sus vidas. ¿Cuántos padres con hijos hasta adolescentes hay acá? Niños, bebés, adolescentes, bebé por venir. Eso es lo que tendrán y tienen que hacer ustedes. Criarlos para que ellos cumplan los propósitos de Dios para sus vidas. Chiquititos. Dios mío, ¿cómo lo crío? ¿Qué le enseño? ¿Cómo hago? ¿Qué le digo? Dios mío, qué responsabilidad tan inmensa. Hablemos de los padres de Juan. Los padres de Juan, sabemos que el papá era Zacarías, era sacerdote, servía en el templo. Servía en el templo. Este hombre
se dedicaba a servir a Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, del orden de Abdías, y su mujer de las hijas de Aarón, miren, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos, ¿qué eran? Justos delante de Dios. Justos delante de Dios. ¿Qué significa ser justos? Que hacen lo bueno, que hacen lo que Dios dice que es bueno. Y continúa diciendo: andando sin reprensión en todos los mandamientos y los estatutos del Señor. ¿Qué tal calidad de seres humanos? Irreprensibles en relación a los mandamientos de Dios. ¿Cuántos calificaríamos? ¿Cuántos calificaríamos? Dios los escogió a ellos para que fueran los padres de Juan el Bautista. Nos dice que eran justos. Queremos ser justos. Busquemos justos a los ojos de Dios. Porque hay los justos y hay los malvados. No, yo no soy tan malo. Señor, yo estoy bien. Cuidado. Porque lo que hacemos es compararnos con otros. Y decimos: gracias, Señor, que yo no soy como este publicano. Cuidado. ¿Con quién tenemos que compararnos? Con Jesucristo. Porque somos llamados a crecer a la estatura de Cristo en todas las áreas. ¿Qué pensamos de la gente? ¿Qué pensamos? ¿Ofendemos a Dios con nuestros pensamientos y como que nada? Ellos eran justos, temerosos de Dios. ¿Qué significa ser temeroso de Dios? Reverente, que tiene respeto, en este caso, a Dios. Le respeta tanto que incluso tiene cuidado en la forma que se viste, lo que toma, porque Juan el Bautista no iba a tomar ni sidro ni vino. O sea, el nivel de santidad muy alto. Eso es alguien que tiene temor de Dios, obedece porque ama y respeta a Dios. Ama y respeta a Dios. Debían criar un hijo consagrado a Dios. ¿Queremos en este tiempo criar hijos consagrados a Dios? No oigo mucho entusiasmo. Claro, somos la iglesia de Jesucristo. Por tanto, hemos de ser justos nosotros y criar hijos justos, consagrados a Dios. Juan fue un hombre muy valiente. Recibió la formación de sus padres, el ejemplo de sus padres, y siendo adulto empezó su ministerio y fue un hombre muy valiente para mantenerse dentro de los lineamientos de santidad y consagración. ¿Ustedes creen que no habrá tenido familia, vecinos, amigos que se iban a tomar unas chelas? ¿Que se iban a mirar unas flacas, como dicen ahora? Pero por supuesto que sí, todo ser humano es tentado. Pero Juan, qué aburrido eres. Vamos, una noche nada más, ¿qué te va a pasar? ¿Cuál habrá sido la formación de sus padres, de Zacarías y de Elizabeth? No, yo sé lo que voy a hacer.
Yo sé para qué he nacido. Yo sé que vengo de Dios. Una identidad sólida y firme en el Dios vivo. Que decidió, yo no voy a seguir la corriente del mundo en que estoy viviendo. Porque hay un propósito de Dios para mi vida. Reprendió a los religiosos hipócritas. Algunos de ustedes me han contado cómo sus hijos los han reprendido a ustedes. Papá, gritar no es del reino de Dios. Cállense, pelear no es del reino de Dios. Chiquititos. Mamá, tenemos que ordenar porque el desorden no es del reino de Dios. Papá, ¿esto le vamos a dar al Señor en adoración? Niños pequeñitos, reprendiendo a sus padres religiosos. ¿Será posible padres religiosos en este tiempo? Sí lo es. Cuidado, cuando sus hijos los reprendan y les digan, no papá, así no es. O llévame a Levín, yo quiero ir a Levín, pero es que no hay tiempo. Pero papá, siempre te digo que vayamos temprano, yo quiero ir a Levín. El próximo domingo será. ¿Saben qué? Tiemblen. Sus hijos les están hablando de parte de Dios. Hubo uno que la burra le habló. Entonces, Dios mío, escuchen a sus niños pequeños cuando los reprenden de parte de Dios. Reprendió a los religiosos, denunció la deshonestidad. Era frontal, decían las cosas como eran. Apeló a ser generosos, enfrentó la inmoralidad del propio Herodes, del propio rey. Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Tú estás viviendo con tu cuñada. Eso está mal, Herodes. Al rey. Eventualmente, hacerlo le costó la vida. Su ministerio fue corto. ¿Creen que él murió antes de tiempo? No, él nació para eso. Cumplió el propósito de Dios para su vida y se fue. Y miren lo que dijo el Señor Jesús de Juan el Bautista, Mateo 11:11. Mateo 11:11. Dice, de cierto os digo que los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Cuántos de ustedes le gustaría que el Señor dijera eso de su hijo, de su hija? Ay, Dios mío, yo quiero de tus nietos. Señor, yo quiero. Pero eso no ocurre así solo. Eso ocurre por ejemplo, por decisión, por determinación, por santidad de los padres. No ocurre solo, cuidado. Pero dijo algo más, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Quiere decir que nuestros hijos y nietos pueden ser mayores que Juan el Bautista. ¿Cómo lo sabes? Jesús lo dijo. Él lo dijo. Pueden ser más grandes que Juan el Bautista. Padres, empiecen a orar. Dios mío, los propósitos tuyos para mis hijos, yo quiero saberlos. ¿Para qué? Para guiarlos. No para imponerles, para guiarlos por tus caminos, por tus sendas. De acuerdo a lo que tú quieres para mi hijo, para mi hija. No faltará alguno que piense, ay, ¿qué va a querer Dios hacer con este? No, yo sé que la etapa de la adolescencia es complicada. Complicada para los padres, complicada para los hijos. Pero así como lo ves, Dios tiene planes con él, con ella. Aleluya. Alguien dice,
Gloria a Dios. No salen de su sorpresa. De su sorpresa, Dios mío. Sí, pero hay que preguntarse cómo están creciendo. ¿Qué ejemplo les estoy dando? Hablen, padres, el uno con el otro. ¿Qué prioridades le estamos enseñando? ¿Qué prioridades le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué es primero? Ser santo, consagrado a Dios, era un alto valor en esta familia. Todas las familias tienen valores o antivalores también. Pero en esta familia, la santidad, la consagración, el obedecer a Dios era un alto valor desde papá y mamá. Por eso le era tan natural a Juan vivir en santidad, ser consagrado a Dios. ¿Continuamos o ya se cansaron? Mucho que meditar, ¿no? Mucho que meditar, mucho que examinarse. Espíritu Santo, síguelo haciendo en nosotros. Veamos ahora el segundo bebé. El segundo bebé. ¿Qué padres necesitaría? Dios mío, ¿quién puede calificar para un rol así? José, el padre adoptivo, tendría que adoptar a Jesús como su propio hijo, el mayor de la familia. Un hombre para ser el padre adoptivo de Jesús. Dios, qué requisitos. Y la madre, igualmente, tendrían que cuidarle, que protegerle, porque esa fue la función de los padres. Cuidar al bebé desde que nace, protegerle de todo peligro, de todo daño, amarle, guiarle. Un hombre y una mujer que lo hicieran con Jesús, el Hijo de Dios. Veamos a José, Mateo 1:19. María y José estaban comprometidos, pero el compromiso para matrimonio no era como ahora, pues. No era como ahora, que sí nos casamos y después no nos casamos nada. No, el día que el muchacho va con sus padres a hablar con los padres de la chica, ya no hay marcha atrás, porque eran hombres cabales, hombres de verdad, hombres de palabra. Ese es un hombre de verdad, un hombre de palabra. Si dice lo voy a hacer, lo hace. Pero ¿y si no la ama? Por favor, entonces no vaya a pedir nada. ¿Qué hacía ahí pidiendo y diciendo que ve y después nada? No, pues, esos son los cristianos, hombres de verdad, de palabra. No los escucho muy convencidos, hombres cabales. Entonces, cuando supo que María estaba embarazada, imagínense cómo estaba José, pensando en dejarla, pero secretamente, para no injuriarla, no fuera, porque el castigo, lo que decía la ley, era que tenía que morir apedreada. Mateo 1:19. José su marido, como era justo, temeroso de Dios, obediente, vivía en santidad, no quería infamarla.
quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y José obedeció sin dudar más, y contrajo matrimonio con ella. Miren esta clase de hombre. Sabía escuchar la voz de Dios. Sabía escuchar la voz de Dios. Escuchaba la voz de Dios y obedecía. Un jefe de familia, un esposo, un padre debe saber escuchar la voz de Dios para tomar las decisiones para él y para su familia. Es su responsabilidad. Un hombre justo automáticamente lo hizo. Hablemos ahora de María, esta adolescente. ¿En qué piensan las adolescentes el día de hoy? ¿En qué piensan? En la secadora de pelo, en los ganchitos, en el maquillaje, en la ropa, que si el ombligo, no el ombligo, que si en todo eso, que si el chico la miró, si no la miró, si le gusta, no le gusta, y están. En eso andan. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Le gusta o no le gusta? Es una cosa terrible. ¿Cómo está creciendo tu hija? Miremos esta adolescente. Cuando el ángel le hace el anuncio, ella responde: voy a preguntarle a mi mamá, voy a preguntarle a mi papá, voy a ver qué dice mi amiga la vecinita. No, miren esa madurez de adolescente. Miren lo que ella contesta: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No fue a preguntar a nadie. Conocía de la santidad, sabía que ella vivía para Dios y que debía obedecer, aún arriesgando su propia vida, su compromiso y los planes del matrimonio. Pero ya hemos mandado los partes, ya los invitados. ¿Qué vamos a hacer? Voy a perder a José y eso que me gusta tanto. No, hágase en mí según tu palabra. ¿No tendríamos que apuntar a tener adolescentes así? Padres, escúchenme. Necesitan levantar su propio nivel espiritual para que sus hijos tengan a quien imitar. Estudien la palabra de Dios. No se concentren en ustedes y sus problemas solamente. Vean que detrás de ustedes viene otra generación y que Dios tiene planes para ellos. Ellos no son la iglesia del futuro, son la iglesia de hoy, pero que tendrán un rol muy importante dentro de unos pocos años. ¿Es así? Claro que sí. José y María, un hombre y una mujer de alto nivel de justicia, de santidad, de consagración. En el Antiguo Testamento, ellos solamente tenían la ley, no tenían. Nosotros tenemos más de lo que ellos tenían. Nosotros tenemos más. Jesús mora en nuestros corazones y somos llenos del Espíritu Santo. Es que parece que hablar de santidad y de consagración es un absurdo en el medio de la sociedad en que vivimos, pero ellos supieron sostenerse firmes
eran hijos del remanente. Hay un remanente en la iglesia en este tiempo. Si el Señor viniera el próximo año, en el 2016, el remanente se iría con Él. Forma a tus hijos para que sean parte de ese remanente. Parte de ese remanente. ¿Qué decimos? ¿Queremos hacerlo? ¿Será imposible? No, nada es imposible para Dios. Absolutamente nada es imposible para Dios. Si lo hizo en María, que el verbo de Dios fuera engendrado, se hiciera hombre. El verbo se hizo Dios y habitó entre nosotros. Si eso ocurrió, ¿acaso no podrá ocurrir en nuestro tiempo? Que hombres y mujeres, como los padres de Juan y los padres de Jesús, vivan para Él de todo su corazón. Por supuesto que sí, si a eso hemos sido llamados. Adoración al Señor. La adoración es la clave. Un hombre, una mujer que adora a Dios, aprende temor de Dios. Que estudia la palabra de Dios, entonces es una persona de fe. Y cuando tiene fe, le es posible vivir en santidad y consagración a Dios. Cuando los bebés son traídos acá para entregárselos al Señor, sus padres los traen. Así sucedió con Juan el Bautista y con Jesús. Sus padres eran justos. A los 8 días en el templo, haciendo la presentación de sus bebés. Pero cuando fueron ya grandes, ellos tomaron sus propias decisiones. Y se consagraron a Dios porque quisieron hacerlo. Eso es lo que tiene que ocurrir con la siguiente generación. Que ellos quieran consagrarse, que quieran vivir para Dios como su papi y su mami viven para Dios. Y eso sí es posible hacerlo. La adoración. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. ¿Cuántos quieren adorar al Dios vivo? Vamos a hacerlo, pero no solamente en el templo, sino cada día de la semana. Sí, pónganse de pie, adoremos al Señor, démosle gracias de estar aquí. Adorémosle porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Adorémosle cantando, adorémosle como hicieron esos hombres que vinieron desde probablemente Babilonia a Belén de Judá a adorar al gran rey. ¿Qué le llevaban? Oro, incienso y mirra. Aún sin ser judíos, ellos sabían que había nacido un rey, porque Daniel había estado en Babilonia, ¿se acuerdan? Cautivo en Babilonia. Y en Babilonia aprendieron de Daniel que un rey nacería en Israel. Que iba a aparecer una extraña estrella en el cielo. Y estos hombres miraron y vieron esa estrella y decidieron seguirla. Kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Y fueron guiados desde Babilonia, pero ellos venían trayendo regalos para el rey que había nacido. Dice, le adoraron, le reconocieron como rey y le reconocieron como divinidad. Unos paganos, e Israel no lo reconoció. Todo depende del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón para honrar y adorar a nuestro Dios? Señor, te adoramos. Eres digno de ser adorado y de ser exaltado
en gran manera. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Dilo conmigo. Jesús es el Mesías prometido. Toda la adoración para ti, mi Señor. Y a los que nos visitan por primera vez, quiero contarles lo siguiente. A mí me asombró mucho cuando leí el Evangelio de Juan en el capítulo 10, a partir del versículo 17, Juan 10, 17. Son palabras del Señor Jesús. Mire lo que dijo el Señor Jesús mucho antes que lo crucificaran. Él dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder de ponerla y tengo poder de volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Quiere decir que ese bebé que nació de María, que era virgen, en Belén, nació para morir en la cruz del Calvario. Y él sabía que lo iban a matar. A mí no me enseñaron así cuando era niña, ni tampoco lo vi en ninguna de esas películas de vida, pasión y muerte del Señor Jesucristo. Nunca nadie me lo dijo que él sabía. Yo pensaba que pobrecito, como eran un montón contra él, no se pudo defender y lo mataron. Qué malos los judíos, qué malos los romanos, qué horror, lo mataron a Jesucristo. No es así la historia que nos cuenta el Evangelio. Él sabía que lo iban a matar y lo dijo varias veces antes de que ocurriera. Murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos acceder al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús nunca mintió, es Dios hecho hombre. Yo creo todas sus palabras. Se llama fe. Si hay la fe en tu corazón para creer que Jesús nació de una virgen y que es el único Hijo de Dios, que vino para morir en la cruz del Calvario y recibir el castigo que mereces por tus pecados, y crees que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y quieres que hoy Él quite tu pecado, lo borre por completo y te perdone de tal manera que tus cuentas estén arregladas con Él, Él sea tu único Salvador, entonces ora conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, para que sea entre ti y el Señor. Nada te distraiga y ora conmigo en voz alta, por favor. Dios mío, me acerco a ti para pedirte perdón, porque te he ofendido muchas veces. Reconozco, Señor, que he pecado y que te he ofendido. Hoy, Dios mío, yo me arrepiento. Perdóname, Señor, todos y cada uno de mis pecados. Señor Jesús, gracias porque moriste por mí en esa cruz, recibiendo el castigo que yo merezco. Te reconozco como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita mi pecado, Señor. Bórralo, mi Señor. Hoy, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador. Te entrego hoy mi vida. Quiero vivirla para ti. Y te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Y por la fe creo con todo mi corazón que tú me has perdonado. Gracias, Señor Jesús. Amén.